atrae por su sencillez y a la vez por su profundidad. Sí, tenemos una única fuente. Un relato corto, muy, muy entrañable, sobre dos perros guía. Se llaman Sultán y Luna. Y sus dueños, Antonio y Felicia. Es una historia de amor, básicamente, pero con protagonistas caninos, que es lo interesante. Totalmente. Y todo arranca con un viaje de Málaga a Las Palmas de Gran Canaria, que, bueno, lo va a cambiar todo. Y nuestra misión aquí es precisamente esa, ir un poco más allá de la anécdota tierna. Este relato, que puede parecer muy simple, nos abre una puerta para explorar temas bastante complejos, la verdad. ¿Como por ejemplo? Pues la vida emocional de los animales de trabajo, por ejemplo, o esa tensión que siempre existe entre su entrenamiento, su deber y sus propios instintos o sentimientos, ¿no? Exacto. No vamos a limitarnos a contar la historia, sino a desgranar lo que nos dice. Y sobre todo, esa moraleja final, que es muy directa. La analizaremos también. Así que si te parece, empezamos por el principio, por la presentación de estos dos profesionales. Me parece perfecto. De hecho, el concepto de profesional es el punto de partida ideal. Pues sí, la historia nos presenta a Sultán, el perro de Antonio, y lo define con una frase que es muy de aquí. Un profesional como la copa de un pino. Sí, muy española. Insiste mucho en su concentración, en su disciplina total cuando lleva el arnés. Pero, casi al instante, el autor introduce una pequeña grieta en esa imagen. Ahí está la clave. Con una línea que dice, aunque el corazón, eso, ya iba por libre, me pregunto, ¿por qué es tan importante para el autor establecer esta dualidad desde el primer segundo? Pues es que es una elección narrativa fundamental. Fíjate, al decir que Sultán es un profesional de élite y no una simple mascota, eleva muchísimo las consecuencias de todo. Claro, si un perro normal se distrae, pues no pasa nada. Pero si Sultán se distrae, el peligro para Antonio es real. Por eso, que su corazón vaya por libre no es una anécdota, es el conflicto central de la historia. El deber contra el sentir. La historia no tendría la misma fuerza si Sultán fuera solo un perro de compañía. Claro, es que el contraste es lo que le da toda la potencia. Y ese mismo esquema lo aplica a Luna, la perra de Felicia, que les espera en Las Palmas. Exacto. La describe como elegante y, otra vez, tan seria en el trabajo como dulce en casa. Son dos perfiles casi idénticos. Dos profesionales que se conocen. Y fíjate dónde se conocen, en un paseo por la playa de las Canteras. El escenario es, bueno, idílico, casi romántico. El sonido del mar, la brisa... Sí. Pero ellos están en modo trabajo, impecables, guiando a sus dueños. El autor nos está mostrando esa tensión de forma muy visual, ¿no? Un entorno que invita al juego, a la relajación, y dos animales que lo reprimen por su responsabilidad. Es una imagen de autocontrol muy, muy potente. Y después de ese paseo tan profesional, la dinámica cambia. Pasan a un entorno más íntimo, la comida. Y hay un momento muy sensorial cuando Felicia describe las papas arrugadas con mojo. ¡Qué bueno! Y mientras los humanos conectan a través de la comida, de la cultura, el relato nos da otra pista sobre Sultán. Dice que parecía escuchar con respeto, aunque seguramente estaba pensando en Luna. Ahí es donde el relato empieza a usar la personificación de forma muy, muy deliberada. A ver, desde una perspectiva científica es muy difícil saber qué piensa un perro. Claro. Pero la historia usa este recurso para darle a Sultán una vida interior compleja. No es solo un animal que espera a que terminen de comer, no. Es un personaje con sus propias preocupaciones, sus propios afectos, que están en un plano diferente al de los humanos. Lo que nos lleva al momento clave. Mientras los humanos se despiden en la puerta, Sultán se cuela en casa de Felicia para estar con Luna. Sí, y la descripción de lo que pasa es de una sencillez que te desarma. Cito textualmente: no hacían ruido, no armaban jaleo, simplemente estaban juntos. Me parece fascinante esa elección de palabras. Es que es potentísima. Podría haber descrito juegos, lametones, no sé, algo más típico de perros. Pero no. ¿Por qué? Simplemente estaban juntos. Porque esa frase eleva su conexión por encima del instinto. Armar jaleo, jugar, eso sería lo esperado, lo normal. Exacto. Pero estar juntos, de esa manera tan silenciosa, tan deliberada, sugiere una compañía mucho más profunda. Una elección consciente de compartir un espacio. El autor evita describir la interacción física para centrarse en una conexión casi
casi espiritual, ¿sabes? Un entendimiento que no necesita acción. Es como si la historia quisiera decirnos que su vínculo no es puramente animal, en el sentido más básico, sino algo más sentimental. Exacto. Y aquí podemos meter un concepto que nos ayuda a analizarlo sin caer en un antropomorfismo ingenuo. A ver, Lo que el relato llama amor se alinea muy bien con lo que la ciencia del comportamiento animal conoce como vínculo preferente. vínculo preferente. Sí, es un apego social muy intenso y sobre todo selectivo. Está documentado en muchísimas especies sociales. No es un instinto general de socializar, es un lazo específico con un individuo en particular. La historia, vamos, usa el lenguaje humano del amor para que sintamos la fuerza de ese vínculo. Eso le da una capa de profundidad increíble. Y esa idea del vínculo preferente se pone a prueba de la forma más dura, con la separación. Claro, Antonio y Sultán vuelven a Málaga, y el tono del relato cambia por completo. ahí pasamos del descubrimiento a la melancolía. Y es en la descripción de la tristeza de Sultán donde la historia, digamos que redobla su apuesta por la profundidad emocional del perro. Totalmente. Lo describe como apagado, triste, como si hubiese dejado el corazón en Canarias. Y para que no quede duda de que no es un bajón sin más, añade un detalle crucial. ¿Qué es? Intentan animarle. Le presentan a otras perras, malagueñas, muy majas todas, dice el texto, pero Sultán no quería saber nada. Si lo que sintiera fuera un simple instinto, vamos, cualquier otra perra podría haber servido. Ese detalle es la prueba empírica, dentro de la lógica del relato, de que no hablamos de un impulso biológico cualquiera, hablamos de una fidelidad emocional hacia Luna. Ya. Es la confirmación de ese vínculo preferente del que hablábamos. El autor le atribuye a Sultán un desamor y una lealtad que asociamos directamente con la experiencia humana. No es un perro triste, no. Es un perro con el corazón roto por un individuo específico. Y eso es un salto cualitativo muy importante. Y justo cuando parece que no hay solución, llega el giro de guión, la llamada de Felicia. El momento que lo cambia todo. Anuncia que Luna está preñada, y la prueba que ofrece es fascinante, porque no es una prueba de ADN, es una prueba de carácter. Sí, es buenísimo. Y no se junta con otros perros. Así que todo apunta a que el padre es Sultán. De nuevo, se refuerza la idea de que estos no son animales anónimos. Son individuos con personalidades y comportamientos consistentes que sus dueños conocen perfectamente. La deducción de Felicia se basa en su conocimiento íntimo de Luna. Sabe cómo es. Eso la convierte en una testigo fiable del vínculo exclusivo que formó con Sultán. La reacción de Antonio, por supuesto, es inmediata. Vuelve a Las Palmas. Y la descripción del reencuentro es pura emoción. Antes siquiera de ver a Luna, solo con llegar a la isla, la cola de Sultán empezó a moverse como un ventilador descontrolado. Es una imagen de alegría que no se puede contener, vamos. Y luego, la reunión con Luna se resume en una sola frase. La felicidad llenó la casa. Es una resolución muy satisfactoria, un final feliz clásico que premia ese vínculo. Pero lo más interesante para mí es lo que viene justo después. El resultado de esta unión, de este acto que nació del corazón y no del deber, tiene unas consecuencias muy prácticas, muy profesionales. Nacen los cachorros, claro. Exacto. Y Felicia, en un gesto de una generosidad enorme, le da 2 de ellos a Antonio para que sean entrenados como futuros perros guía. Aquí es donde la historia cierra el círculo de una manera preciosa. Es una simbiosis perfecta. Un romance no profesional, casi una transgresión de su disciplina, da como fruto una nueva generación de profesionales. Esto sugiere algo muy profundo, ¿eh? A ver, Que la vida emocional de estos animales y su propósito laboral no son mundos opuestos, no son excluyentes. Al contrario, en esta historia, la emoción nutre al deber. El amor de Sultán y Luna no solo les da felicidad a ellos, sino que garantiza que en el futuro habrá más perros guía para ayudar a otras personas. la emoción se convierte en un legado de servicio. Eso es. Esa es la idea. Qué buen punto de vista. La emoción como motor de legado. Y tras este cierre tan redondo, el autor decide no dejar nada a la interpretación. Nos da una moraleja explícita, en 2 puntos. Sí, No hay que elegirle pareja a un perro guía, y el segundo, que es el núcleo de todo, hay que dejar que ellos elijan porque también tienen sentimientos.
Y esta es la tesis central. Es, vamos, una declaración de principios sobre la autonomía emocional y la sintiencia de los animales de trabajo. El relato nos ha llevado de la mano por una historia muy emotiva para llegar a esta conclusión ética. Sí, sí. Nos dice que estos animales no son herramientas biológicas que podemos programar y ya está. Son seres con una vida interior, con capacidad de elección y con afectos que merecen ser respetados. Ahora, es interesante esa elección del autor de explicitar tanto el mensaje. Podría haber confiado en que quien lee llegara a esa conclusión por sí mismo. ¿Qué te parece esa decisión narrativa? ¿Le suma o le resta fuerza? Es una pregunta excelente. A ver, desde un punto de vista puramente literario, a veces se piensa que una moraleja explícita subestima la inteligencia del lector. Claro. Sin embargo, yo creo que en este caso funciona como un manifiesto. El autor no quiere que haya ninguna ambigüedad. La historia de Sultán y Luna no es solo un cuento bonito, es un argumento a favor de una forma concreta de tratar y de entender a estos animales. Al deletrear la moraleja la convierte en un llamado a la acción. Pasa de ser literatura a ser una guía ética, por así decirlo. Entendido. Entonces, si recapitulamos un poco, hemos visto cómo un relato que parece sencillo nos ha permitido hablar De la dualidad profesional de los animales de trabajo, de la diferencia entre instinto y vínculos afectivos. y finalmente, de cómo la emoción puede incluso fortalecer un legado de servicio. Exacto. La gran lección es cómo la narrativa, la buena narración, puede ser un vehículo increíblemente eficaz para explorar temas complejos. Nos hace sentir la importancia de reconocer la vida emocional de los animales en lugar de simplemente contárnosla en un tratado. Nos lleva de la empatía con Sultán y Luna a una reflexión mucho más amplia sobre nuestra responsabilidad hacia los seres que nos acompañan y que nos sirven. Y pensando en todo lo que hemos hablado, me queda una última reflexión, una cosa a la que le estoy dando vueltas. Dime. El relato se centra, y con razón, en la elección y el amor de los perros, pero esa historia tuvo un efecto colateral potentísimo en la vida de los humanos. El vínculo entre Sultán y Luna forjó, o por lo menos consolidó, una conexión muy fuerte entre Antonio y Felicia. Sus vidas quedaron entrelazadas por culpa o gracias a sus perros. Es una observación muy aguda, sí. La conexión canina fue el catalizador de una conexión humana. Lo que me lleva a plantear una pregunta, para quien nos escucha. La historia de Antonio y Felicia es muy clara, pero ¿hasta qué punto las vidas emocionales de los animales que nos acompañan, nuestros perros, nuestros gatos, no están moldeando silenciosamente nuestras propias conexiones humanas, nuestras amistades, nuestras relaciones, a veces de maneras que ni siquiera percibimos? Es una buena pregunta. Quizá ese corazón que va por libre que tienen ellos está guiando el nuestro mucho más de lo que creemos. Alimentación. Servicios en grabación de la